damos la bienvenida a esta gran aventura titulada La Esperanza Definitiva. Serían 3 mensajes para un mundo que sufre. Autor Clifford Goldstein. Sección número 1. La muerte térmica, el gran colapso, el gran desgarramiento. Durante años, Hollywood produjo una película tras otra acerca del fin del mundo, o al menos de cómo nos quieren hacer creer que será. Armagedón, 1998, Tierra de Zombies, 2009, Mad Max, Furia en el Camino, 2015. Este es el fin, 2013. O Greenland, el día del fin del mundo, 2020. Por mencionar algunas, describían el futuro penoso para todos nosotros. De repente, con la COVID-19 y sus variantes, seguimos contando más. La ciencia ficción del fin del mundo, según Hollywood, se parece tanto a la realidad que nos tranquiliza un poco. Además de la ciencia ficción, la verdadera ciencia también nos presenta un futuro bastante sombrío, por decirlo suavemente. Los científicos afirman que tarde o temprano el universo, no solo la Tierra, sino el universo, llegará a su fin. ¿Cómo? Depende de los números que estos científicos coloquen en sus ecuaciones físicas. Algunos teorizan que el universo podría desgarrarse a sí mismo. Otros, utilizando números diferentes, predicen que podría sufrir o colapsar. Pero el escenario más popular es que podría quemarse o tal vez congelarse. Paul Davies escribió: el universo, que actualmente brilla con la prolífica energía nuclear, acabará agotando ese valioso recurso. La era de la luz habrá terminado para siempre. El gran colapso, el gran desgarramiento, la muerte térmica. El panorama no parece muy esperanzador para este mundo, ¿verdad? Curiosamente, la Biblia también describe el fin del mundo, solo que de forma muy diferente a Hollywood o la ciencia. Algunos pasajes bíblicos sobre nuestras perspectivas a lo largo plazo son: porque he aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Isaías 6:5, 1:7. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Apocalipsis 21, 1 al 2.
Y otro más, uno de los más esperanzadores, lee de la siguiente manera: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. No es la muerte térmica, ni el gran colapso, ¿verdad? Tampoco es el futuro descrito en la película Tierra de Zombies. Ciertamente, tanto la ciencia como la revelación bíblica concuerdan en el hecho de que nuestro mundo, tal como es, no permanecerá así para siempre. Todo cambiará. ¿Qué pasará con nosotros y con nuestros seres queridos? El fin del mundo es también el fin definitivo de todos nosotros. El gran desgarramiento y la muerte térmica son opciones que no nos ofrecen ninguna esperanza a largo plazo, ¿verdad? No nos ofrecen nada salvo la única expectativa de que nosotros y nuestros seres queridos, de hecho, toda persona que haya vivido o que vivirá, nos desvaneceremos en el olvido eterno. En última instancia, la conclusión obvia para todo esto es que no valemos nada, que nuestras vidas no significan nada, que no tenemos más importancia que una nube de polvo cósmico. El español Miguel de Unamuno escribió: he de volver a hablaros de la suprema vaciedad de la cultura, de la ciencia, del arte, del bien y de la verdad, de la belleza, de la justicia. De todas estas hermosas concepciones, si al fin y al cabo, dentro de 4 días o dentro de 4 millones de siglos, que para el caso es igual, no ha de existir conciencia humana que reciba la cultura, la ciencia, el arte, el bien, la verdad, la belleza, la justicia y todo lo demás así. En contraste con la Biblia, presenta la promesa de un futuro radicalmente diferente para el mundo y, lo más importante, para nosotros, un nuevo cielo y una nueva tierra. No obstante, esta promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva nos lleva a una pregunta lógica. ¿Qué pasa con ellos y con nosotros, que vivimos bajo este cielo y sobre esta tierra? La respuesta es esperanzadora y prometedora. El cielo y la tierra antiguos van a ser arrasados y serán reemplazados por un nuevo cielo y una nueva tierra que serán habitados por la eternidad, y donde no existirá el pecado, el sufrimiento, la enfermedad ni la muerte. Un concepto difícil de imaginar para seres como nosotros, que lo único que hemos conocido siempre es el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, la Escritura afirma que antes de que todo esto suceda, una terrible crisis se desencadenará sobre el mundo. Una crisis que hará que algunas de estas películas de Hollywood sobre el fin del mundo se vean apacibles. El profeta del Antiguo Testamento, Daniel, advierte:
Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. ¿Y quién, desde el comienzo de la COVID-19, duda que el mundo entero pueda, de la noche a la mañana, enfrentar una crisis? ¿Y quién no incluye que esta crisis puede ser solo el principio de males y que nos puede esperar algo peor? De acuerdo a la Biblia, algo peor nos espera. La buena noticia es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este mismo Dios no nos ha dejado sin esperanza, sin avisarnos, sin darnos una vía de escape, aunque no necesariamente de las pruebas, al menos sí de la desesperación y la destrucción que estas pruebas de los últimos días traerán para muchos. Desde el principio hasta el final de la Biblia, vemos cómo los mismos profetas se enfrentaron a todo lo que este mundo caído puede causar: enfermedad, depresión, guerras, desastres naturales, prisión, exilio, tortura, muerte. Aún así, pudieron escribir una y otra vez sobre el amor y la bondad de Dios. Hace 2500 años, Isaías escribió: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Isaías 54:10. El salmista hace casi 3 milenios pudo cantar: den gracias al Dios de los cielos, su gran amor perdura para siempre. Salmo 136:26. El apóstol Pablo, que estuvo en prisión, que padeció hambre, odio, agresiones, pobreza y frío, pudo escribir: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En otras palabras, aunque algunas personas se excusan en la maldad de este mundo para rechazar la existencia de Dios, sobre todo la existencia de un Dios que nos ama, los escritores bíblicos no lo negaron, no pudieron negarlo, porque conocieron al Señor y por sí mismos experimentaron su amor. Una manifestación de su amor ocurre cuando Dios le advierte a su pueblo que va a acontecer de tal manera que pueda protegerse. Si Él advirtió a los antiguos israelitas y Judá en gran parte de los escritos proféticos, los profetas advierten que estas dos naciones sobre las que va a acontecer, relativamente dos pequeños reinos comparados al mundo, ¿con cuánta mayor razón le daría a todo el mundo una advertencia, una oportunidad para que se preparara para lo que está por acontecer, el tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? En efecto, Dios nos advierte. Esta advertencia se encuentra en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en lo que se conoce como el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Cuál es su mensaje?
¿Qué advertencia dan a un mundo que, sin lugar a dudas, está en problemas? Y lo principal, ¿qué esperanza nos ofrece para el futuro eterno a largo plazo? Y a diferencia, por ejemplo, de la muerte térmica o de las otras alternativas desesperanzadoras que, según nos dicen, nos esperan. Principados y potestades. ¿Quién al aire libre, en una noche despejada y contemplando las estrellas centelleando ferozmente contra los cosmos, no se ha sentido maravillado, especialmente por el gran número de estrellas que existen? Pero incluso en la noche más despejada, cuando podemos ver más estrellas de las que podemos contar, antes de que el sol de la mañana las desvanezca, ¿qué tanto logramos ver en contraste con lo que realmente hay? Por favor, menos que una gota en un océano de agua. Se calcula que podría haber hasta 2 millones de billones de galaxias en toda la creación. Millones de billones y contando. Cada galaxia tiene un promedio de 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones multiplicados por 2 millones de billones suman un montón de estrellas. Además, los astrónomos ahora están descubriendo lo que llaman exoplanetas. Se trata de planetas que orbitan alrededor de sus estrellas y del mismo modo que los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol, nuestra estrella. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que no estemos solos en el universo y que exista otra vida en la creación. Incluso existe una organización creada por la NASA que lleva por nombre Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, por sus siglas en inglés SETI, y que se dedica a descubrir vida en otra parte de la creación, además de la Tierra. La ironía es que mientras los diligentes y fieles buscadores del SETI han estado apuntando al cielo con sus aparatos más modernos, esperando un tweet cósmico o cualquier otra forma de mensaje desde otra parte de la creación, la Biblia escrita hace miles de años no solo habla de la existencia de la vida extraterrestre, sino que también nos da una idea del carácter moral de esa vida, al menos de parte de ella. Es decir, la Biblia establece lo que nos dice el sentido común. En todo este vasto universo no estamos solos. Veamos algunos pasajes de la Escritura sobre la vida existente en otras partes de la creación. Efesios 3:10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Poderes y autoridades? ¿Dónde? En las regiones celestiales, es decir, en otra parte de la creación que no es la tierra. Y aún más asombroso es que, de acuerdo a este versículo, estos poderes y autoridades aprenden sobre Dios, con lo que ocurre aquí, en la tierra, mediante la Iglesia.
Otro versículo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Efesios 6:12. ¡Wow! Esto nos da una idea de algo que el SETI hasta aquí no se ha acercado siquiera a descubrir. Este versículo habla de nuestra lucha. ¿Contra quién? Contra las fuerzas espirituales del mal en los cielos. Las implicaciones de este versículo, junto a los otros ya leídos, son sorprendentes. No solo existen otras vidas en el universo, sino que algunas de ellas son malvadas. Y ese mal está obrando contra nosotros en la tierra. Otro texto. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Aquí en la Biblia está hablando de Jesús como creador de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, lo cual incluye tronos, poderes, principados o autoridades. Algunos versículos de Apocalipsis refuerzan más esta idea. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 y el 12. ¿De qué está hablando la Biblia aquí? Primero, que nosotros no estamos solos en el cosmos. Existe otra vida inteligente aparte de la nuestra, la cual, al considerar el tamaño del cosmos y la cantidad de estrellas en él, no debe sorprendernos. Más bien, sería sorprendente que si no hubiera vida presente e inteligente en algún lugar. En segundo lugar, parte de esa vida es hostil, es mala y ha traído su maldad a esta tierra. Sí, hubo una guerra en el cielo y algunos de los combatientes están aquí. Es de extrañar que también haya tantas luchas en la tierra. Lo que estos versículos revelan es lo que se ha denominado como el gran conflicto. Un conflicto que existe entre el bien y el mal, que si bien comenzó en otra parte de la creación, se desarrolla aquí en la tierra. Realmente, ¿quién necesita una revelación divina para darse cuenta, sino del origen del gran conflicto? Si de esta realidad, muchas personas, tanto seculares como religiosas, aunque no sepan los detalles de su origen, pueden sentir la batalla entre el bien y el mal
en nuestro mundo. Un duro ateo como el alemán Friedrich Nietzsche escribió: los dos valores opuestos, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, han luchado en este mundo una lucha terrible que ha durado milenios. Y si bien es cierto que el segundo valor predomina ya desde hace mucho, tampoco ahora faltan lugares en los que la lucha se sigue luchando y aún no está decidida. Otro teólogo, Michael Brown, hablando sobre la lucha entre el bien y el mal, se refiere como un conflicto cósmico. Otro más, John Beckman, ha escrito un libro sobre el tema titulado The Odyssey of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil. The Odisea del Amor, el conflicto cósmico y el problema del mal. ¿Qué es Teodicea? Es un intento de responder a la pregunta que se formulan todos los que creen en un Dios de amor. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, amoroso y poderoso, existe tanta maldad en el mundo? Como veremos, el mensaje de los tres ángeles es crucial para responder esta pregunta, tal vez la más importante que podamos formularnos. El riesgo del amor. A menos que hayas tenido una mala experiencia con un perro, la mayoría de las personas los aman. Después de todo, son animales amigables, afectivos, fieles, leales, y en la medida en que un perro puede expresar sus emociones, amorosos. Sus colas que se mueven normalmente emocionados por verte, los convierten en compañeros encantadores. Incluso hay perros para ayudar a personas con problemas emocionales. Así de tranquilizadores y reconfortantes pueden ser. ¿A quién no le gusta acariciarlos? Por supuesto, los perros también pueden dar problemas. Pueden morder, ensuciar la alfombra, enfermarse, destrozar los muebles, se les cae el pelo. Además, cuesta bastante dinero alimentarlos y mantenerlos saludables. Todos los que tienen perro, aun los más apasionados, se han planteado en algún momento si merece la pena tenerlo. Pero supongamos que pudieras tener un perro que nunca ensuciara la alfombra, que nunca se enfermara, que nunca mordiera a nadie ni te costara nada para mantenerlo sano. ¿Quién no quisiera un perro así? Pues puedes tenerlo. ¿Qué tal un perro robot? Aibo, de la fábrica Sony. Aibo significa compañero en japonés. Según Sony, Aibo es un compañero real con emociones e instintos de verdad. Si recibe la atención cariñosa de su amo, con el paso del tiempo se convertirá en un amigo más maduro y divertido. ¿De qué está hablando Sony? De un perro robot. Un robot. Sony dice sobre su perro: Aibo tiene emociones e instintos programados en su cerebro. Actúa para satisfacer los deseos creados por sus instintos. Si los satisface, su nivel de alegría aumenta. Si no, se pone triste o se enfada. Como cualquier ser vivo, Aibo aprende a conseguir lo que quiere. De vez en cuando, agitará las patas con fuerza o dará señales de disgusto si no recibe el tipo de atención que espera de ti. La forma como respondas a sus expresiones emocionales influye enormemente en su personalidad
y en su crecimiento. Aunque Aibo es de plástico, lleva baterías y tiene un sistema nervioso de circuitos integrados, también es un compañero totalmente consciente, sensible, cariñoso y comunicativo. Emociones, instintos, deseos. Eso es publicidad falsa. Los perros robot no tienen más emociones, instintos y deseos que los que tiene el fregadero de tu cocina. Afirmar que el perro robot es un compañero totalmente consciente, sensible, cariñoso y comunicativo es atribuirle características de una vida inteligente al plástico y al metal. Hello. Además, entendemos cómo el tejido vivo, las células cerebrales pueden albergar, crear, facilitar emociones y deseos. Y se supone que debemos creer que Sony ha producido un perro robot que manifiesta amor, gozo y felicidad. Solo tienes que asegurarte de que las pilas estén cargadas. Entonces el amor, la alegría y el afecto saldrán de las placas del circuito, de los chips de silicio y del plástico, como los fotones de una fuente de luz. La mera idea es ridícula. Confundir el movimiento de la cola de un perro computarizado con una auténtica expresión de felicidad sería atribuir integridad moral a los ceros y unos de un programa informativo que impide ver pornografía infantil. Si la idea de un perro robot que muestre afecto y amor te deja frío y no quieres un perro robot para reemplazar a tu mascota de carne y hueso, aun con todos sus potenciales problemas, entonces entiendes la esencia del gran conflicto. En lugar de crear seres, los ángeles del cielo o los seres en la tierra, que fueran como robots, Dios creó con la capacidad de amar. En vez de robots, nos creó como seres mortales con la capacidad de amar tanto a Dios como a los demás. Esta capacidad moral incluye libertad. La libertad inherente al tipo de amor que solo un ser libre podrá dar. El amor por la fuerza no es amor. Si Dios quería seres que fueran capaces de amar, tenía que crearlos libres, verdaderamente libres. Y la libertad, la verdadera libertad, conlleva riesgos. Por ejemplo, la Biblia habla sobre el abuso de esa libertad por parte de un ángel llamado Lucifer. Ezequiel 28, 14 al 15 dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí se refiere a un ser celestial, un ángel creado por Dios. ¿Cómo lo creó Dios? Dice que perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué pasó con este ser perfecto que se halló en él maldad? Se encontró maldad en un ser hecho perfecto por Dios. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es sencillo. Esta perfección incluía libertad moral, y Lucifer transgredió esa libertad.
Génesis capítulo 1 y 2 muestra a Dios creando vida en la tierra, lo cual concluyó con la creación de Adán y Eva, ambos creados a la imagen de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Cuando el Señor terminó, declaró que era bueno en gran manera. Versículo 31. Aquí encontramos el mismo principio. Tenemos seres perfectos. Seguramente, al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva eran tan perfectos como lo había sido Lucifer. Creados por un Dios perfecto en una tierra perfecta. Entonces, ¿qué ocurrió? Génesis 3 revela a través del engaño de la serpiente, versículos 1 al 6, estos seres perfectos cayeron en pecado. ¿Cómo pudo pasar esto? Porque ser perfecto incluía la capacidad de amar, y el amor exige libertad, y la libertad conlleva riesgos. En este contexto, el siguiente pasaje es más claro. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. El mal, la rebelión, la guerra, todo esto empezó en el cielo perfecto de Dios y con la caída de Lucifer. Entonces, Lucifer, ahora llamado el Diablo y Satanás, vino a la tierra y aquí la serpiente antigua introdujo su rebelión. En resumen, el gran conflicto empezó en otra parte del universo y se está desarrollando en la tierra. Pero ¿cómo podía Dios haber evitado desde el principio que todo esto sucediera? Bueno, en primer lugar, pudo haber creado seres humanos sin la capacidad de amar. Pudo haber hecho una raza de robots que hicieran lo que hicieran, no quisieran ni pudieran amar. Pero Dios quería una relación de amor entre Él y los seres humanos. Y si Él nos hubiera hecho como robot, esa relación no habría existido. No podríamos ser recíprocos a su amor más de lo que una tostadora puede amar a su dueño. Ninguna relación habría sido más profunda que la que se tiene con una tostadora. En segundo lugar, Dios podría haber eliminado a Lucifer en el momento en que empezó su rebelión. Borrarlo. Pero esa opción tampoco funcionaría. Supongamos que fueras un cariñoso y atento líder con tu pueblo. Por alguna razón injusta, alguien empieza una rebelión, te acusa de ser violento, egoísta, arbitrario y dictatorial. En respuesta, antes del juicio, antes de dejar que argumenten su caso ante ti y ante otros, simplemente los colocas en línea delante de un muro y les disparas. Ciertamente reprimiste la rebelión, pero ¿qué hay de las acusaciones contra ti? Tus hechos habrían demostrado exactamente sus acusaciones. En efecto, eres violento, egoísta, arbitrario y dictatorial. Y si fueras un líder despiadado que gobierna a través de los miedos y amenazas, tendrías personas obedientes por temor. La Escritura enseña que Dios es un Dios de amor, que actúa por amor.
no atemorizando. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Dios puede ordenarnos que le amemos, pero no puede obligarnos. Para amarlo, tenemos que hacerlo con libertad. Por lo tanto, sin transgredir el principio del amor, ¿cómo un Dios de amor va a resolver el gran conflicto? Imagina ahora a un líder que es acusado por rebeldes de ser violento y egoísta, arbitrario y dictatorial. Supón que este líder, aunque sigue siendo su líder, voluntariamente coloca al nivel de su pueblo, viviendo entre ellos, sufriendo junto a ellos e incluso sacrificando su vida por ellos, mostrando así que las acusaciones contra él de ser violento, egoísta, arbitrario y dictatorial son totalmente falsas. De hecho, ¿qué pasa si los mismos que lo acusan fueron los mismos que lo mataron? Demostrando que ellos sí son culpables de eso, de lo que lo acusaban. Aunque solo sea una analogía, de manera muy general, esta es la experiencia de Jesucristo en la cruz. Dios encarnado respondió a las acusaciones de Satanás. Cristo, siendo el Creador, tomó sobre sí la humanidad y en tal condición reveló a los ángeles y al mundo cómo era Dios realmente. Si bien el gran conflicto continúa, pues Satanás sigue en rebeldía, su destrucción es indiscutible. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. La revelación del carácter de Dios, un carácter abnegado, tal como se manifestó en la cruz, es el fundamento del mensaje de los tres ángeles, un mensaje de esperanza, de promesa y de ofrecimiento de una vida eterna al mundo que se dirige a su fin. La promesa está ahí para todos nosotros y cada uno, con la libertad inherente del amor, tiene el derecho a acceder a lo que se ofrece por gracia en Jesús. La revelación de Jesucristo. Este será el tema que estaremos discutiendo dentro de 3 mensajes para un mundo que sufre. Tal vez te estés preguntando cuál es el mensaje de los 3 ángeles. Es el siguiente. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 6 al 12. Eso es todo. 217 palabras en la versión Reina Valera del 1995. Estos sustantivos, verbos y preposiciones son misterios, cosas profundas que anhelan mirar los ángeles, pero que ahora nos han sido reveladas a nosotros. El mensaje de los tres ángeles contiene expresiones de verdades que Dios ha establecido, no solo antes de la fundación del mundo, sino antes de los tiempos de los siglos. Hace mucho tiempo, integradas en estos versículos sobre asuntos evidentemente terrenales, naciones, pueblos, fuentes de las aguas y la bestia, hay verdades eternas que existían ya, incluso antes que el tiempo, y que permanecerán durante la eternidad. El mensaje aparece en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia cristiana, lo cual tiene sentido porque trata sobre los eventos de los últimos días. La palabra teológica de moda es escatología, el estudio de los eventos finales. Así como el libro de Génesis, el primero de la Biblia, trata de la creación del mundo y de los primeros acontecimientos en él, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, trata de los últimos acontecimientos que conducen al fin de este mundo y a la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. La palabra revelación aparece en la primera línea del libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra Apocalipsis, en griego apocalipsis, significa descubrir o revelar, de donde se deriva la palabra revelación. ¿De qué trata esta revelación? Es la revelación de Jesucristo. El libro enseña sobre Jesús, sobre quién es Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Apocalipsis 1:8. Dios eterno, sin embargo, también se le describe como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. El Salvador crucificado que murió en la cruz por los pecados del mundo. Si bien Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento, así como ocurre en todo el Nuevo Testamento, se basa en gran medida en el Antiguo. El erudito Ranko Stefanovic sostiene que de los 404 versículos de Apocalipsis, 278 se refieren o aluden al Antiguo Testamento, incluyendo eventos claves como la creación, el diluvio,
y el Éxodo. Ningún otro libro del Nuevo Testamento se basa tanto en el Antiguo. Este punto resulta fundamental al tratar de entender el significado del Apocalipsis, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles. Muchas de sus palabras y frases, por ejemplo, Babilonia, la bestia, los mandamientos de Dios, el vino de la ira o por la eternidad, no pueden entenderse correctamente si no se tienen en cuenta sus usos en el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento es la clave para descubrir las importantes verdades incluidas en este libro, el último de la Biblia, con sus mensajes para los que viven en esos difíciles días de la trágica historia de la tierra. Por favor, Clifford, danos un poco de contexto, por favor. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, cuando estuvo exiliado en la isla de Patmos, frente a la costa de la actual Turquía, descubre la historia cristiana, básicamente desde el tiempo de Jesús hasta el fin de nuestro mundo y la creación de uno nuevo. El libro tiene 22 capítulos. El mensaje de los 3 ángeles aparece en el capítulo 14, un poco más adelante de la mitad del libro. Para entender mejor este mensaje necesitamos un poco del contexto en el que aparece. Un rápido resumen de los capítulos que le preceden. Capítulos 12 y 13 nos proporcionan el contexto. Apocalipsis 12, como gran parte del libro, no aparece en un estricto orden cronológico. Salta hacia adelante y hacia atrás entre los acontecimientos. Aún así, un movimiento evidente, una progresión de la historia cristiana se desarrolla a lo largo del libro. Por eso, por ejemplo, cuando llegamos a los últimos capítulos de Apocalipsis, el énfasis se pone en los redimidos que viven en un cielo nuevo y una tierra nueva, aunque no haya recuerdos de acontecimientos anteriores. Ya leímos previamente en Apocalipsis 12 la descripción de la guerra en el cielo, versículo 7, y el lanzamiento a la tierra de Satanás y sus ángeles. En otras palabras, el centro de todo es el escenario del gran conflicto, el cual aparece a lo largo de todo el capítulo. Como ya hemos visto, este conflicto empezó en el cielo y después se trasladó a la tierra, donde el dragón Satanás buscó devorar al niño Jesús tan pronto como naciera. Esto sucedió cuando Satanás, valiéndose del rey Herodes, intentó dar muerte al niño Jesús. De hecho, un ángel le dijo a José, el esposo de María: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Sin embargo, así como Satanás y sus ángeles fracasaron en su guerra en el cielo, después de todo fueron expulsados, tal como lo hemos leído en el capítulo 9. También fracasaron al intentar destruir al niño Jesús. Y finalmente Jesús, si bien en la tierra, venció a Satanás en la cruz, despojando a los principados y a las autoridades, y los exilió o los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. De hecho, Jesús resucitó para así destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Apocalipsis 12 describe la siguiente victoria de Cristo sobre Satanás.
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 9. Después de la cruz, Jesús ascendió al cielo, donde ministra a nuestro favor. Hebreos 7 al 10. Derrotado en el cielo por Jesús, derrotado en la cruz por Jesús, Satanás aún no se rinde en cuanto a dejar de atacar al pueblo de Cristo. A través de toda la Biblia, la iglesia de Dios se simboliza mediante una mujer, incluso como una novia virgen. Después de la cruz, Satanás es descrito en Apocalipsis persiguiendo a la iglesia de Dios, simbolizada por una mujer. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, 13 al 16. De nuevo estamos viendo aquí simbolismos del tipo que se encuentra en todo el Apocalipsis. Un dragón, una serpiente que arroja agua, la tierra que abre su boca, etc. Aquí también, aún en medio de los símbolos, el tema del gran conflicto prevalece. Si bien Satanás lo intenta, fracasa en destruir a la mujer, la iglesia de Dios. Por ejemplo, la mujer que huye al desierto es una alusión del antiguo Israel que vivió en el desierto, donde Dios lo protegió de sus enemigos y de la destrucción. Salmo 7, 8, 5, 2. Este es otro ejemplo de cómo el Antiguo Testamento tiene la clave para interpretar Apocalipsis. Históricamente, después de que Jesús ascendió al cielo, la iglesia cristiana enfrentó persecución, algunas veces descomunal, por parte de Roma. ¿Quién no ha oído historias de cristianos que sirvieron de alimento a leones o que fueron quemados vivos como antorchas en el Coliseo romano? Empezando con Nerón en el 64 después de Cristo. Los romanos atacaron a los cristianos de diferentes maneras y con diferentes grados de intensidad durante los siguientes siglos. Además de ser acusados de terribles crímenes, a los cristianos también se les declaró causantes de las calamidades como hambrunas, epidemias y terremotos que asolaron el imperio. Fueron condenados como rebeldes contra Roma, como enemigos de la religión y como perjudiciales para la sociedad. El antiguo historiador Tácito describe la persecución de los cristianos en Roma con las siguientes palabras: Christus, Cristo, de quien el nombre cristianos tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reino de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la persecución más perversa, así comprobada por el momento, volvió a estallar no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas terribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se hacen populares. En consecuencia,
Primero se hizo un arresto de todos los que se declararon culpables. Luego, a partir de su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el crimen de incendiar la ciudad, sino por su odio contra la humanidad. Cubiertos con pieles de bestias, fueron desgarrados por los perros y perecieron, y fueron clavados en cruces o fueron condenados a las llamas y quemados para servir de iluminación nocturna cuando la luz del día había transcurrido. Desafortunadamente, también la historia nos muestra que ni siquiera después de que el Imperio Romano se cristianizara, cesó la persecución. Bajo la dirección de los papas, Roma continuó la persecución de aquellos que no seguían las reglas y las tradiciones establecidas por los hombres. Asimismo, esta situación se prolongó en diversos grados durante más de 1000 años, haciéndose especialmente feroz en la época de la Reforma, y cesó solo cuando las fuerzas seculares comenzaron a dominar Europa, tal como podemos ver por la captura del Papa en 1798 a manos de un general francés en las postrimerías de la Revolución Francesa. Apocalipsis 12, mediante símbolos generales, describe esta historia del intento de Satanás por destruir la iglesia de Dios. No obstante, el gran conflicto continúa tal como se puede ver en el último versículo del capítulo. El dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia de Dios, a quien no logró destruir. En consecuencia, se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, aún después de siglos de persecución, Dios todavía tiene un pueblo fiel que es el objeto de la ira de Satanás. A este pueblo se le describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por favor, click for un poco más de contexto. Bueno, queridos amigos, continuamos y de parte de este estudio nos iremos a Apocalipsis 13. Al igual que el capítulo 12, continúa con el tema del gran conflicto. Incluso sin entender el significado exacto de los símbolos, podemos ver al dragón, Satanás, intentando causar estragos aquí en la tierra. Apocalipsis 13, 2, 4 y 11. Los primeros versículos usan figuras de Daniel 7, una evidencia más de cómo el libro de Apocalipsis está fuertemente vinculado al Antiguo Testamento, para relatar la historia de la persecución de la iglesia durante la Edad Media. Sin embargo, un punto que merece la pena recordar, sobre todo en medio de la descripción de la persecución y el sufrimiento que sigue, es que para ese momento del gran conflicto, Satanás, el dragón, la serpiente, ya ha sido derrotado 3 veces por Cristo. Derrotado en el cielo, derrotado en la cruz y finalmente derrotado en sus intentos por destruir a la iglesia de Cristo, porque un remanente de su pueblo ha sobrevivido. En resumen, en la medida en que alguien permanezca conectado con Cristo, siempre estará en el bando ganador del gran conflicto. Pero esto no significa que los tiempos no serán difíciles. Así como la iglesia cristiana en sus inicios enfrentó persecución, Apocalipsis 13 habla de más persecución, una futura persecución que será a nivel mundial. Si la pandemia del COVID
19 nos ha enseñado algo. Es la rapidez con que el mundo entero puede movilizarse. Cómo el mundo entero puede cambiar de repente de manera drástica e inesperada, y no necesariamente para bien. Por eso Apocalipsis 13 describe lo que está por acontecer de la siguiente manera en los versículos 8 y 15 al 17. Lee como sigue: la adoración de todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo al que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A lo largo de los años han salido todo tipo de libros y películas sobre estos poderes y sobre cómo todos estos eventos se habrán de manifestar. Sin embargo, cada libro, cada película cuenta una historia diferente con todo tipo de disparatadas especulaciones. Si dejamos de lado por un momento el intento de explicar qué significan estos versículos con rico simbolismo en el Antiguo Testamento, podemos presentar algunos puntos que son importantes para entender lo que está sucediendo y que pueden ayudarnos a comprender mejor el mensaje de los tres ángeles. En primer lugar, como ya mencionamos, esta persecución es mundial, lo cual tiene sentido, pues como vimos en Apocalipsis 12, cuando Satanás fue arrojado a la tierra, sus intentos de engaño fueron universales. Dice la cita: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una vez más, sin detenerme mucho en este punto, después del COVID, ¿quién puede negar cómo el mundo puede cambiar rápidamente y ser llevado a la confusión y a la dificultad? Sería el colmo de la insensatez negar que lo que se describe aquí pueda suceder, sobre todo después de lo que el mundo entero ha enfrentado desde el 2020. En segundo lugar, un tema clave en estos versículos: la adoración. 5 veces la adoración se presenta como un factor importante detrás de la confusión y el conflicto descrito en los últimos días. De acuerdo a estos versículos, Apocalipsis 13, 4, 8, 12 y 15. Satanás, el dragón, intentará imponer un cierto tipo de adoración en todo el mundo. Esto no debe sorprendernos, pues desde el comienzo del gran conflicto, Satanás ha querido usurpar la autoridad del lugar de Dios. Una descripción del Antiguo Testamento en cuanto a su actitud se presenta en los versículos de Isaías 14, 13 al 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
en este punto, el de la adoración, y a quien adora la gente, resulta primordial para entender el mensaje de los tres ángeles. En tercer lugar, en marcado contraste con Dios, que presenta la adoración y la obediencia solo por amor y por la libertad inherente al amor, las fuerzas del mal usarán la violencia, así como la presión económica, para imponer la adoración. El versículo dice que las fuerzas del mal ordenarán matar a todo aquel que no la adorara, y que ninguno pudiera comprar ni vender a no ser que se someta. En resumen, Apocalipsis 12 y 13 nos dan el trasfondo para el mensaje de los tres ángeles que siguen. Desafortunadamente, el contexto de una persecución religiosa no resulta atractivo ni esperanzador por sí mismo. Pero la gran noticia del mensaje de los tres ángeles es que nos lleva donde está la esperanza, donde está la promesa. En medio de este tiempo de porvenir, de confusión, caos y persecución, de cierta manera será el clímax del gran conflicto en la tierra, el Señor le ofrece a cada persona esperanza y promesa, las cuales desde ahora todos podemos disfrutar antes de que surja esa persecución. Si bien el contexto siguiente, en el versículo siguiente, es diferente, el espíritu detrás de él permanece como un principio eterno, principio del cual todos podemos obtener consuelo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor ha demostrado su veracidad de tal sentir mediante la muerte de Jesús, la cual ofrece a todo aquel que pida un futuro y una esperanza. Ese futuro y esa esperanza se revelan en el mensaje de los tres ángeles.